Permítanme explicar que la carta a los Hebreos, una carta que hace mención de todo lo que fue el ritual del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, esta carta viene y nos presenta a Jesús como el cumplimiento de todo ritual que la ley ceremonial en el Antiguo Pacto ordenaba. El tiempo de las fiestas. Jesús es la Pascua. En Jesús encontramos, amados hermanos, el cumplimiento perfecto de todo lo que se establecía allí en ese sistema cultico que tenía como intención el dar las figuras o las sombras acerca de la obra de Cristo. Cuando digo las figuras, más o menos es algo así como hablar de que es en miniatura el proyecto redentor de Dios, y se expresó así en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, ellos tenían en el Antiguo Pacto que fue dado en el Sinaí un tabernáculo. Dentro del tabernáculo habían ciertos muebles, utensilios. Había un altar también en el tabernáculo en el cual se iba a ofrecer sacrificios a Dios. Pero también Dios escogió una tribu, la tribu de Leví, para que se dedicara al oficio sagrado. La tribu de Leví. De la tribu de Leví Dios escogió una familia, la familia de Aarón, para constituir los sacerdotes, siendo Aarón el sumo sacerdote. El sumo sacerdote tenía una responsabilidad, pero también un altísimo privilegio. Era la única persona que podía entrar en el lugar santísimo al otro lado del velo. ¿Recuerdan el lugar santo? El lugar santísimo estaban separados por un velo, una cortina. Y en el lugar santísimo estaba el arca de la alianza o arca del pacto, sobre el cual o sobre la cual la gloria de Dios o la presencia de Dios se había manifestado. Cada año el sumo sacerdote tenía la obligación de entrar con la sangre de un macho cabrío. Para el día de la expiación llevaban dos animales, dos machos cabríos, uno era suelto y el otro era degollado, y la sangre de ese sacrificio el sacerdote debía entrar hasta el lugar santísimo para rociar allí esa sangre con la cual el pueblo podía expiar el pecado, quitar la culpa y por ende la ira de Dios sobre la nación. Quiero decir que sin ese sacrificio el pueblo iba a ser impactado por la ira de Dios, porque su pecado no había sido quitado. Y al no haber quitado el pecado, tampoco la culpa, y por la culpa, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Luego el pueblo se exponía a la muerte. El sumo sacerdote hacía eso. Hermanos, en el único lugar en el que se podían ofrecer sacrificios era allá sobre ese altar. Israel no podía tener más altares, era el único lugar. Todos los días, desde allí, se ofrecían holocaustos, ofrendas, sacrificios a Dios. ¿Qué pasaba si un sacerdote iba y ofrecía en otro lugar? Se rebelaba contra Dios, porque Dios había ordenado que en ese lugar, desde ese lugar, Dios iba a aceptar la ofrenda o el sacrificio. Ese sistema cultico duró varios siglos. Desde Moisés se suspendió en algunas épocas cuando el pueblo fue exiliado o cuando vivieron bajo cierta oscuridad espiritual y descuidaron los ritos sagrados. Pero todo eso no era más que un anuncio profético acerca de la venida de Cristo como Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Ahora, cuando nos revisamos aquí en este pasaje,
Hebreos o el autor, tenemos un altar, pero no está haciendo alusión al altar que estaba en el templo de Jerusalén. No, porque la invitación que está haciendo es que ya lo que estaba pasando en el altar del templo ya no tenía validez, porque ahora había aparecido Cristo, la realidad de lo que se había anunciado por sombras en el Antiguo Testamento. Así que si de pronto usted recibe la fotografía de una persona, vamos a suponer que su hijo tiene muchos años de estar en otro país y le manda una fotografía y usted tiene esa fotografía ahí, pero la fotografía creo que la va a mirar cada rato hasta que su hijo llegue. Y ya cuando su hijo llegue, usted guardará la fotografía, pero ahora puede ver a su hijo cara a cara. La fotografía sigue siendo importante, pero a la verdad creo que usted no se va a quedar con la fotografía y dejará afuera de la casa a su hijo. No, ahora ha llegado su hijo, ahora ha llegado ese ser querido. Pues ahora Cristo había hecho presencia en el escenario de los hombres. Y hermanos, cuando el texto dice acá, tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo, es porque Jesús está diciendo, y de hecho el pasaje en el capítulo 12 del versículo 24 dice, a Jesús el mediador de un nuevo pacto. En el pacto sinaítico estaba el tabernáculo, luego el templo, los sacrificios eran de animales y cada año había que hacer un sacrificio nacional para el perdón de toda la nación. Pero al venir Cristo, que Él no es de la orden del sacerdocio arónico, Él viene y la carta nos plantea que Jesús es el sumo sacerdote mediador de un nuevo pacto mejor que el anterior, superior que el anterior. ¿Por qué razón? Porque los sacerdotes del Antiguo Testamento morían, pero en cambio Jesús viene, no es tomado de los hombres, viene de Dios. Jesús es Dios tomando forma humana. Por eso en el capítulo 7, en el versículo 16 dice, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, o sea, no pertenecía al linaje de Aarón, sino según el poder de una vida indestructible. Jesús, sumo sacerdote, con el poder de una vida indestructible. El sumo sacerdote en el antiguo pacto moría y tenían que reemplazarlo. Pero en el nuevo pacto, Jesús, como Hijo de Dios, vive para siempre. Luego no hay que reemplazarlo. Y Él, siendo sumo sacerdote, es a la vez sacrificio. Él es el Cordero de Dios. Por eso Juan, cuando vio a Jesús venir, hablo del Bautista, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el Cordero de Dios. Ahora, si a la vez Él es el sumo sacerdote y Él es el Cordero, en el antiguo pacto el animal era degollado, la sangre la tomaban en una vasija, la llevaban dentro, como ya lo mencioné. Jesús no era del sacerdocio arónico, por lo tanto, Jesús no iba a entrar con su propia sangre al templo judío. Jesús iba a traspasar los cielos e iba a entrar al altar celestial. No sé si me hago entender. O sea, Jesús no entró al lugar santísimo como sumo sacerdote para ofrecer su propia sangre, sino que entró a la misma presencia del Todopoderoso en el trono del Altísimo, sentándose allí a la diestra del Creador. ¿Expliqué bien? Bueno, trataré de seguir explicando un poco el asunto. Tenemos un altar entonces que es distinto al anterior. Dice, no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo. A la verdad, cuando se ofrecía ese sacrificio por el pecado, el animal era quemado completamente. Los sacerdotes podían tomar
carne de los animales que sacrificaban, pero cuando estos no eran por expiación, cuando era algo que expiaba un pecado o el pecado de la nación, ellos no podían comer de ese animal, porque ese animal, al cargar sobre él el pecado de toda la nación, era inmundo. La sangre era la señal de la muerte. Hubo un sacrificio, porque la paga del pecado es muerte. Alguien pagó, y allí en el antiguo pacto era un animal el que pagaba, pero había que hacerlo cada año, y fueron muchos los animales sacrificados, y no resolvió el problema del pecado. Pero eso era solo para anunciar que el Cordero de Dios vendría y haría un sacrificio una vez para siempre. ¿Ya? Ahora, la palabra de Dios nos deja ver a nosotros, amados hermanos, que si Jesús es el sacerdote, el sumo sacerdote, se ofrece a sí mismo. En el antiguo pacto no podían comer los sacerdotes del animal sacrificado, pero a nosotros en el nuevo pacto Jesús nos invita a comer de él. Hoy hemos celebrado la cena del Señor. Jesús dijo: el que no come mi carne y bebe mi sangre no es digno de mí. ¿Qué significa? Bueno, significa de que Jesús, amados hermanos, debe ser interiorizado. Cuando Israel salió de Egipto para comenzar su peregrinaje hacia Canaán, allí hubo un cordero que fue sacrificado. La sangre libró al primogénito de cada familia hebrea. A los que creyeron a la palabra, sacrificaron un cordero, la sangre fue puesta, de tal forma que cuando el ángel pasó quitando la vida de los primogénitos, donde había sangre, significaba que allí había habido un muerto. Pero el muerto fue un cordero. El cordero había sustituido, reemplazado al primogénito, y por lo tanto en esa familia no hubo muerte. La vida prevaleció allí, la vida triunfó allí. Así que, hermanos, Jesús es nuestro cordero pascual. Cuando Israel iba a salir, ellos tenían que comer el cordero. Cuando salieron de Israel, ellos llevaban el cordero dentro. Eso era solo una figura, porque Jesús viene a tomar lugar en nuestro corazón. No sé si me estoy explicando. O sea, el pueblo de Dios es el que ha salido del Egipto espiritual, que es el sistema mundano, contrario, opuesto, revelado a Dios. Y los que Dios ha llamado de allá han podido participar de ese cordero, comiendo ese cordero pascual. Y ese cordero se convierte en la energía, en la fuerza vital que los israelitas tenían para el peregrinaje. Nosotros solo vamos a poder caminar en las fuerzas de Cristo, en el poder que Cristo nos da, porque no es posible llevar una vida en obediencia a Dios si Cristo no está en nosotros. Si Cristo está en nosotros, podemos obedecer las palabras de Dios. Si Él no está, es imposible. Romanos capítulo 8 dice que los que quieren agradar a Dios, bueno, primero dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero más adelantito va a decir que los que agradan la carne ni siquiera pueden agradar a Dios, o sea, ni quieren ni tampoco pueden. Hay imposibilidad para agradar a Dios en cuanto a la obediencia a la palabra del Señor. Ahora, mirando el versículo 11, dice: porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. La sangre iba adentro, expiando el pecado del pueblo, pero el animal era quemado fuera del campamento. Números capítulo 5 nos deja ver que cuando una persona, por ejemplo, resultaba leprosa, había que sacarla fuera del campamento. Por cualquier enfermedad que en esa época
llevara a la persona a ser declarada inmunda, era separada del pueblo. Quizá un judío de la época temía mucho la lepra, porque el leproso era separado de su familia, separado de sus amigos, separado de la nación. Era una desgracia. Ahora, la ofrenda, el animal que era sacrificado, era como si fuese lo más inmundo y por lo tanto había que sacarlo fuera del campamento. No podía ser llevado dentro del campamento. ¿Qué quiere ilustrarnos eso? Que Jesús, como el cordero expiatorio, como el animal representado en el Antiguo Testamento, pero ahora Jesús, el Hijo de Dios, Él va a cargar con el pecado de todos nosotros. Significa que todos nuestros pecados son puestos sobre Jesús. Sus pecados, todos. Los que ha cometido hasta aquí y los que aún le queda a usted y a mí por cometer. Espero aclarar bien este término. Cuando Jesús hizo expiación por nuestros pecados, quiero decir por los pecados de aquellos que creen en Él, confiesan su nombre y están rendidos a los pies del Señor, Dios ha perdonado los pecados pasados, presentes y futuros. Sé que cualquiera puede pensar y decir, bueno, entonces pues qué bendición, ya hasta los futuros, entonces me voy a echar unos pecaditos más adelante, porque Dios ya me perdonó. No. Esa clase de pensamientos tal vez sea la evidencia de que la persona no ha sido regenerada, que la persona no ha sido transformada, porque una persona cambiada, transformada, renacida por Dios, procura no pecar, evita pecar, se deleita en la ley de Dios, se complace en las palabras de Dios, se agrada en vivir para el Espíritu y por el Espíritu. Así que hermanos, Jesús va a ser sacrificado, pero mire que el versículo dice que también Jesús, versículo 12, también Jesús, al igual que el cordero expiatorio, el chivo expiatorio iba a ser quemado fuera del campamento, también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Jesús no padeció dentro de la ciudad de Jerusalén. Para los días de Jesús, de los apóstoles, la ciudad de Jerusalén era el santuario, tenía el templo, el único lugar de donde se podían ofrecer sacrificios a Dios, no había más. Por eso cuando se separaron las 10 tribus del norte, unos 930 años antes de Cristo, cuando se separaron las 10 tribus del norte y las del sur, los del norte levantaron santuario. Pero ese santuario levantado en Betel, ese santuario levantado en la parte norte sobre un monte, tal vez el monte Gerizim, se presume, entonces era un altar no ordenado por Dios. O sea, montaron un sacerdocio, un altar, pero un altar en el cual se ofrecían cosas desagradables a Dios, porque si Dios dijo que era en el lugar que Él indicaba, solo ahí se podía ofrecer. Y viene ahora Jesús, va a ser sacrificado y va a ser sacrificado fuera del campamento, fuera de los muros, fuera de la puerta de Jerusalén, va a ser llevado al Gólgota. Creo que quienes han leído saben que en este monte, conocido también como Monte de la Calavera, era prácticamente un patíbulo, un lugar donde se ejecutaban no personas buenas. ¿Sabe a quiénes se llevaba a la cruz? ¿Sabe que en los días de Jesús la cruz era una pena, amados hermanos, supremamente degradante? La muerte por cruz era algo ignominioso, de mucha vergüenza, de mucho deshonor. ¿Quiénes eran muertos por crucifixión? Los peores reos, los peores delincuentes.
Ahora, a Jesús se le va a tratar como uno de los peores delincuentes, pero él no cometió pecado alguno. El juicio de Pilato declaró que Jesús era inocente, no halló culpa alguna. Entonces todo el sistema, desde los sacerdotes que lideraron el enjuiciamiento de Jesús, buscaron testigos falsos, acusaron falsamente a Jesús. Por eso de los testigos falsos no es un asunto de nuestra época. Ustedes escuchan a veces por los noticieros lo de los testigos falsos y que hay un cartel de testigos falsos, y uno dice, bueno, ¿cómo está la justicia? Es que la justicia de los hombres siempre ha sido así. Eso no es un asunto de amarillos, de rojos, de azules, de paramilitares, de guerrilleros. No tiene nada que ver con eso. La verdad es un asunto del pecado del hombre. Y allí a Jesús lo llevaron injustamente a la cruz. Pero había algo. Tenían que cargar ellos la cruz en la cual iban a ser sacrificados. Y había todo un espectáculo, porque la gente salía a ver el espectáculo. Había un morbo, amados hermanos, pecaminoso, muy pecaminoso. Y entonces, como que, voy a poner este ejemplo. ¿Ha visto usted esos videos donde cogen al ladrón y le dan muy duro? ¿Ha visto videos por ahí en las redes sociales? Que llega usted y ve que cogen al ladrón y eso entre varios le dan ahí su merecido. Es más, a algunos los linchan. Y uno casi como que viendo el video dice que le den más duro. Pues esa multitud había gritado respecto a Jesús: crucifícale, crucifícale. Ya. El condenado a la cruz era desnudado. El Hijo de Dios fue expuesto desnudo. Y ese es, amados hermanos, para cualquier persona un asunto supremamente vergonzoso. Creo que si usted va por la calle, tropieza y cae y mira para todos los lados, se da cuenta de que lo están mirando. ¿A usted le da pena? ¿Ha sentido vergüenza? Sí, uno siente vergüenza, tanto que uno se levanta y no se soba, porque uno se levanta hasta riéndose, disimulando el dolor. Pero uno está avergonzado. ¿Qué tal si usted fuera desnudado públicamente y la gente empezara a gritar ladrón o a gritar violador? ¿Cuánta vergüenza caería sobre usted? Pues al Hijo de Dios, que no cometió pecado, fue hecho, amados hermanos, un ser humano sobre el cual una tremenda vergüenza le fue impuesta mientras iba a ser sacrificado fuera del campamento, porque él era el sacerdote, pero también era el cordero expiatorio, el chivo expiatorio. La expresión chivo expiatorio tiene una connotación en algunos ambientes jurídicos, pero aquí, amados hermanos, significaba un animal que había sido tomado y sobre el cual se le cargaba toda la culpa. El versículo 13, como Jesús va a ser llevado fuera del campamento, el versículo 13 dice: salgamos pues a él fuera del campamento. Y eso significa una orden de parte de Dios. Ya no se queden más en el campamento, ya no estén bajo el sistema del antiguo pacto. Recuerde, los destinatarios originales de la carta a los hebreos, por eso se llama carta a los hebreos, porque eran judíos convertidos al cristianismo, y muchos de ellos habían sido excomulgados por sus familias, desheredados, algunos de ellos puestos presos por el sistema religioso de sus días, y esta gente estaba cargando con la vergüenza de ser señalado por lo de su nación como apóstatas, señalados como traidores. Había unas acusaciones permanentes sobre ellos.
Mire, aún en nuestros días, cuando un judío de los actuales decide dejar el judaísmo, averigüe usted, se le van a cerrar todas las puertas, porque va a ser desechado y su comunidad le hará sentir toda la indignación posible por cuanto ha dejado el judaísmo. Pues en aquellos días estos hermanos estaban viviendo algo parecido. Y Jesús, amados hermanos, como judío, por la misma religión judía, Dios permitió que todo sucediera así, porque así estaba determinado en el anticipado consejo de Dios. Y la invitación, mejor, la orden que se nos da en el versículo 13 y se le daba a aquellos hermanos es: sal ahora, o salgamos ahora fuera del campamento, fuera de ese sistema. Un judío decía: mi padre es judío, mi abuelo fue judío, mi bisabuelo también, el tatarabuelo también, y seguía mirando hacia atrás y todos eran judíos. Y todos habían hecho parte de ese sistema cúltico. Para ellos la carga tradicional era muy pesada para abandonarla, como para escaparse de ella. Pero ahora la orden es: salgan de ahí, porque si Jesús va a ser puesto y sacrificado fuera del campamento, la sangre de él no va a ser llevada al templo, la sangre de él no va a ser llevada al lugar santísimo, la sangre de él va a ser llevada por él mismo, traspasando los cielos, como lo dice Hebreos, y llevándola al mismo trono o al altar celestial, al trono de Dios. Lo cual nos muestra que este es un nuevo pacto con un nuevo sacerdote y con un único sacrificio para quitar el pecado de todos aquellos que son constituidos la nación de Dios, el pueblo de Dios, el Israel de Dios, los escogidos de Dios, los que por la fe, porque el capítulo 11 ha mencionado que solo por la fe llegamos a ser agradables al Señor. De poder salir a Él, identificarse con Él, aun cuando eso pueda representar vituperio y vergüenza. Jesús dijo: por mi causa seréis vituperados, van a ser insultados, van a ser perseguidos. Es más, Él dijo: van a hablar toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Pero Jesús dijo: gócense cuando eso suceda, porque es una evidencia de que no pertenecemos a este mundo. Es una evidencia de que pertenecemos al pueblo de Dios. Así que ninguno, dice Pedro, padezca como malhechor o homicida. No padezcamos como ladrones, no padezcamos como infractores de las leyes humanas, pero sí, si es por el nombre de Jesús, debemos sentir, amados hermanos, el gozo de poder participar de sus sufrimientos y aún de llevar su vituperio. ¿Saben quién participó de llevar la cruz de Jesús? Un hombre llamado Simón. Probablemente por la región de donde era este Simón, era un hombre de tez negra. Estamos hablando de Simón de Cirene. Pero eso no es lo que importa. Lo que importa aquí es que independiente de cualquier raza, grupo social, todo aquel que ha sido llamado para venir a Cristo debe identificarse con Jesús. Y este hombre, amados hermanos, cargó la cruz de Jesús. Ahora, si algún familiar podía ver a Simón cargando la cruz y otras personas que no lo conocían, tal vez gritaban también acerca de Simón y lo verían como un delincuente. Pero Simón estaba cargando la cruz de Jesús. Ahora, ¿merecía Simón morir en esa cruz? Sí, pero el que iba a ser sacrificado no fue Simón, sino Jesús. Ahora, observen lo siguiente. En el versículo 13, al decirnos, salgamos fuera, yo tengo que pensar hoy, si a los hermanos judíos de aquella época les están diciendo, salgan del culto judaico, del sistema de los rituales que tenían allí,
No piensen que ustedes regresando al sistema judaico van a encontrar salvación, porque esos sacrificios no hacen perfecto al hombre, no quitan el pecado del hombre, solo apaciguan por un año más la ira de Dios, pero finalmente la ira de Dios va a caer, la ira de Dios va a venir sobre todo desobediente, sobre toda persona que se ha rebelado contra Dios. Los únicos que serán libres, que no estarán bajo la ira de Dios, son todos aquellos que están ahora bajo la sangre del Cordero, rociados por la sangre de Cristo. Su culpa ha sido expiada, su pecado ha sido lavado, y ahora este pueblo puede gozarse yendo a Cristo, sufriendo el vituperio, haciéndose semejante a Él. Pregunto, ¿alguna vez has sentido vergüenza de ser cristiano, de ser evangélico? ¿Por qué deberíamos sentir vergüenza por esto? Deberíamos sentir vergüenza por otras cosas, pero no por esto. Deberíamos sentirnos muy bien de decir que somos cristianos, que somos personas que viven el evangelio, a pesar de nuestra debilidad, de nuestra fragilidad, y de que aún en nosotros hay manifestación pecaminosa, porque si alguno dice que no ha cometido pecado, hace a Dios mentiroso. Hijitos míos, si habéis pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahora, había que salir. ¿De qué debo salir yo? Quizá, tal vez no sea un sistema religioso, pero sí es un sistema que empieza, amados hermanos, mejor, es un sistema que domina al mundo. Inclusive dentro de ciertos sectores del evangelio o del cristianismo, no faltan los mensajes que llevan a las personas a pensar en que hay que construir un reino acá, y que aquí hay que tratar cada día de tener un mejor nivel de vida, y eso significa mejores ingresos, mejores carros, mejores casas, pero no mejores corazones, no mejores vidas delante de Dios. Usted puede esforzarse, hermano, y trabajar arduamente, y tener casa nueva, y tener carro nuevo, y tener seguramente empresa nueva, y tener muchas cosas, pero eso no habla acerca de su vida interna, de su condición espiritual. ¿Estoy diciendo que es malo tener estas cosas? No, yo lo que estoy diciendo es que a eso el mundo llama buen nivel de vida. Pero cuando miramos la Biblia, el buen nivel de vida o calidad de vida no tiene que ver con las cosas materiales. Calidad de vida tiene que ver con nuestra relación con Dios. Porque las cosas de aquí se quedan acá y hacen parte de las cosas movibles, para que finalmente todas sean quitadas y venga las inconmovibles, las incorruptibles. Por eso Jesús dijo: haceos tesoros en el cielo. Ya, aquí en la tierra, pues amado hermano, si Dios lo bendice con su trabajo, no ponga su confianza en estas cosas, porque quien pone las confianzas en ellas solo va a encontrar condenación. Como el rico necio, Jesús le dice al necio: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Es una necedad seguir esa forma de pensamiento, y por eso el Señor dice: salgamos a Cristo, que siendo el dueño de todo, recuerden, Jesús estuvo aquí en esta tierra. ¿Era el dueño de la tierra? Pero por supuesto, porque Él es el creador. Pregunto, siendo el dueño de la tierra, ¿vivió de qué manera? Ahora, eso no quiere decir que Él fue una persona que vivió en la miseria. No, no dice eso. Aunque Él dijo: no tengo dónde recostar mi cabeza, pero donde quiera que Él recostara la cabeza, le pertenecía. No sé si me estoy haciendo entender. Él dijo: yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Cuando alguien se acercó y le dijo: le seguiré, maestro, a donde quiera que vaya. Quizá tenían el pensamiento, la filosofía muy colombiana, que es: el que se hace a buen árbol, buena sombra, le acobija.
Y este hombre vio en Jesús un hombre poderoso que podía multiplicar los panes, que podía calmar los vientos, la tempestad. Dijo, si yo camino con él, creo que me va a ir bien. Pero Jesús de inmediato quitó ese pensamiento y le dijo, yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Si me vas a seguir pensando en que vas a obtener esto y aquello, no es así. No tengo dónde recostar mi cabeza. Así que, amados hermanos, nosotros tenemos aquí una invitación a salir fuera de aquello que no me deja ir a Cristo, que no me deja vivir con Cristo, que no me deja estar unido a Él. ¿Qué es? Cada uno debe examinar, cada cual debe mirar su corazón y cuáles son los apegos que tenemos. Ellos tenían apegos a un sistema religioso de una cantidad de ceremonias. Aún hay muchos cristianos evangélicos que están girando hacia el judaísmo. ¿Sabía usted que hay muchos cristianos que ahora tienen el menorá? Y voy a aclarar algo, espero ustedes me interpreten bien. Nosotros no tenemos acá el menorá, o sea, el candelabro de los 7 brazos. Nosotros tampoco tenemos la bandera de Israel. ¿Por qué razón? Porque a la verdad, esa bandera representa a un país, a una nación. Pero el reino de Dios, si tuviésemos que hablar de la bandera del reino de Dios, Jesús fue exhibido sobre un asta, o mejor sobre una cruz, y la bandera nuestra es Cristo Jesús. Él es nuestro escudo, Él es nuestro, ¿cómo diríamos? Bueno, nuestro estandarte, gracias, es Jesús. No la bandera de los israelitas. Ahora, ¿que hay que orar por Israel? Sí, como hay que orar por los demás países del mundo. Porque el Israel actual, descendientes de Abraham, muchos de ellos son pecadores. Los únicos que son pueblo de Dios son los que por la fe han venido a Cristo, sean gentiles o sean judíos. Eso es lo que dice Romanos. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Pero antes ha dicho, no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree, si es judío primeramente, porque a ellos va a ser anunciado primeramente, y luego también a los gentiles. Así que, hermano, salgamos de todo eso, salgamos de todo aquello que impide que podamos estar con Jesús. Ahora observe el versículo 15, o mejor el 14, porque no tenemos aquí ciudad permanente. ¿Sabe por qué les está invitando a salir? Dejen de estar pegados a la ciudad de Jerusalén, dejen de estar pegados al templo. Cuando Jesús habló con la mujer samaritana, le dijo, mira mujer, ni es en el monte que sus padres le enseñaron, en el que debían de adorar, pero tampoco en Jerusalén, porque viene la hora, y ahora es cuando los adoradores en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Y en qué lugar? A la verdad, voy a decir que sí hay un lugar desde el cual se debe adorar. Sí hay un lugar, un nuevo lugar desde el cual se debe ofrecer. Porque ahora nosotros, en el punto del versículo 15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios. Recuerden, los únicos que podían ofrecer delante de Dios eran los sacerdotes. Debo preguntar si en el nuevo pacto usted y yo que creemos en Cristo somos sacerdotes. La respuesta es sí, sí. Ahora nosotros somos real sacerdocio, y por eso desde la iglesia, por el evangelio, hablamos de que cada creyente es constituido un sacerdote para la gloria de Dios. Pero ese sacerdote tiene un sumo sacerdote que es Cristo Jesús. Ahora, ¿somos sacerdotes para ofrecer corderitos, bueyes, machos cabríos, palominos? No. Porque en el nuevo pacto, habiendo un nuevo y sumo sacerdote para siempre, por un único sacrificio, tenemos un nuevo altar. A eso se refiere. Tenemos un altar, salgamos a él. ¿Quién o dónde está o cuál es ese altar? Permítame señalar que ese altar es Jesús mismo. Él no solo es el sumo sacerdote, él no solo es la ofrenda por el pecado, sino que él mismo es el altar.
nos está invitando la palabra de Dios a todos nosotros los que hemos creído en Él a ofrecer siempre, no cada año, a ofrecer, dice el versículo 15, siempre a Dios. Recuerde, solo los sacerdotes podían ofrecer sacrificios y nosotros somos ahora el nuevo sacerdocio. ¿Le llama la atención? Sí, pero no, la idea no es que salga diciendo yo soy un sacerdote de Cristo. Más que el título es la función. La función es la de ofrecer. Y nos está diciendo que todos nosotros debemos ofrecer siempre, diariamente. Porque en el templo antiguo siempre había que estar ofreciendo. Dios ahora nos demanda que ofrezcamos siempre a Dios. Pero mire, dice, por medio de Él. ¿Por medio de quién? De Cristo. O sea, Cristo es el altar. Voy a colocar este ejemplo. Es más, Jesús lo utilizó. Se acercaron los fariseos un día y Jesús, capítulo 23 del Evangelio de Mateo, Jesús tiene una amonestación para los fariseos y les dicen, ustedes están pendientes de lo que ponen sobre el altar, o sea, de la ofrenda, del animal. Y les dijo ciegos, les dijo necios, les dijo hipócritas. ¿Qué es más importante? ¿La ofrenda que está sobre el altar o el altar? El altar, porque el altar santifica la ofrenda. O sea, Jesús les dijo, ustedes juran, no juran por el oro, sino por el templo. Pero ¿acaso no sabéis que el templo santifica al oro que está en el templo y el altar santifica la ofrenda que se coloca sobre él? Eso quiere decirnos que si Jesús es el nuevo altar en el nuevo pacto, solo usted y yo vamos a ser aceptos sobre él. ¿Ya? Y todo lo que hagamos debe estar en Cristo y debe ser por Él, por medio de Él y para Él. Cristo es también nuestro altar. Él fue ofrecido en una cruz. Y la cruz es señal de vituperio. Y la cruz es señal de sacrificio. Y la cruz es señal de muerte. Y todos los días nosotros estamos llamados a ir muriendo. Todos los días estamos llamados, amados hermanos, a vivir como Él vivió, pero sobre todo a entender que tengo un llamado sacerdotal y es a ofrecer siempre a Dios por medio de Cristo. ¿Quiere ofrecer una oración? Hágalo por medio de Jesús. Es más, porque luego el texto va a decir sacrificio de alabanza. Eso no quiere decir que usted deba aprenderse muchas canciones para todos los días cantar y cantar, porque la alabanza no es cantar, aunque cantar es alabar. No sé si me expliqué. Canta, si canta para Dios, puede ser que lo esté alabando. Ahora, aclaro, no todas las canciones alaban a Dios. Ustedes escuchan canciones, amados hermanos, que no tienen en sí la intención de alabar a Dios. A veces pareciera que muchas canciones que se cantan desde los templos cristianos son más la exaltación al hombre. Porque estamos plagados de humanismo, estamos plagados de un antropocentrismo ofensivo al Altísimo. No debe ser así. Pero piense lo siguiente, ¿qué es alabar? Alabar es elogiar, es reconocer virtudes en otra persona. ¿Puede usted elogiar a una persona que no conozca? ¿Podrá usted decir, la persona tal es buena, generosa, respetuosa, cortés, amable, misericordiosa? ¿Podría decir eso de alguien que usted no conoce? Pues no puede un hombre o una mujer alabar a Dios si no le conoce. Pero el Hijo de Dios ha venido para mostrarse, para que le conozcamos. Y entre más le conocemos, ¿sabe qué surge en nosotros? Más deseos de alabarle. Porque quedamos maravillados ante tanta grandeza, ante tanta bondad. Voy a decir algo. Si yo llamo aquí a un hermano en esta mañana y empiezo a elogiarlo, ¿qué puede sentir él?
Yo llamo a un hermano acá, lo pongo al frente y le digo: hermanos, este hermano es muy piadoso, este es un hombre recto, este es un hombre justo, este es un hombre lleno de misericordia. ¿Sabe qué va a empezar a sentir el hermano? Vergüenza. ¿Sí o no? Si es humilde, sentirá vergüenza. Si no es humilde, cada vez que yo dé una virtud, él se sopla más. ¿Sí? Al final baja muy inflado. Y es probable que se rompa, se estalle de tanto orgullo. Pero lo normal es que cuando usted elogia o alaba a una persona, corre el altísimo riesgo, la probabilidad es muy alta de que usted exagere. Mientras que cuando usted alaba a Dios, el riesgo y la altísima probabilidad es que no seamos justos en reconocer tanta grandeza, tanta bondad, tanta misericordia. ¿Me hice entender? Elogia a una persona, se le va la mano. Elogia a Dios y se quedó tan corto, porque la grandeza de Dios, las virtudes de Dios son eternas, son infinitas. Mientras que si yo digo que una persona es buena con así, vea, así. Pero si decimos que Dios es bueno, Él es bueno infinitamente. La Biblia me invita a mí como sacerdote de Dios en este nuevo orden, en este nuevo pacto, a presentar sacrificio de alabanza. Eso es, siempre reconozca las virtudes del Señor todos los días de su vida. Un cristiano que no reconoce el favor de Dios, las virtudes de Dios, y que todos los días no le expresa a Dios el deleite, el maravillarse al contemplarlo a Él, tal vez no le conoce. Levanten la mano acá los que tienen esposa. Bien, por este lado son solteros todos. Bueno, los que tenemos esposa. Hay viudos también, sí. Y hay separados, y hay, bueno, todo esto. Lo que quiero decir es que cuando uno tiene esposa y uno anda enamorado de su esposa, ¿será que le dice todos los días cosas bonitas? Espero no generar problemas ahora al salir de esta escuela dominical, de este culto, ¿no? Porque no falta la hermana que dice: mire, usted hace tiempo no me dice cosas bonitas, debe ser que no me ama. Pero lo que quiero decir es que cuando un hombre ama a su esposa, procura todos los días elogiarla. Sé que tenemos quizá malos hábitos. Curiosamente hay esposos que le dicen a la esposa: está un poco despeinada, pero cuando está bien peinada no le dicen nada. No sé si me hago entender. Somos buenos para señalar lo que hace falta, pero cuando ella se viste toda elegante, toda hermosa, entonces usted no le dice nada. Pero nos gustan que nos alaben. Nos cuesta trabajo alabar a otros. Pero aquí la invitación no es a alabar a otros, aquí la invitación es a alabar a Dios, porque solo Él es digno de toda alabanza, de toda gloria, de toda exaltación, hermano. La culpabilidad del hombre es porque habiéndole conocido por las cosas creadas, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Un creyente que anda quejándose y quejándose y quejándose y quejándose no glorifica a Dios, no lo exalta, no lo alaba, porque la queja es una protesta contra Dios. Y somos hijos de generaciones que solo saben protestar. ¿Sabe que a los cristianos evangélicos se nos conoció desde el año 1529 con una especie de calificativo? ¿Sabe cuál fue el calificativo? Protestantes. Bueno, es porque en esa época los príncipes alemanes protestaron en una dieta del imperio romano, el imperio alemán, protestaron, ¿verdad? Por algunas cosas de tipo político. Y entonces ahí les llamaron protestantes. Pero aquí, cuando usted se queja, parece ser que está protestando contra Dios. No proteste, agradezca. Mañana lunes despertaremos y ya tenemos motivos para dar gracias a Dios, ¿verdad?
para exaltarlo, para alabarlo. Hermano, usted se levanta, dígale a Dios, gracias, estoy vivo, bendígalo. Y luego se acuerda de que tiene que ir a trabajar, no se amargue porque tiene que ir a trabajar, más bien encuentre en eso la razón para dar gracias a Dios. Tengo trabajo. Sí, amén, ¿verdad? Pero no falta el que dice, tengo que ir a trabajar, como quejándose. Enseña a sus hijos a que sean agradecidos. Enseña a los suyos a que estén siempre reconociendo que el día que no hay de pronto para servir a la mesa algo suculento, pero que ellos aprendan a dar gracias a Dios. Esos son los sacrificios ahora que Dios demanda sobre el nuevo altar que es Cristo mismo. Sacrificios de alabanza, fruto de labios, ¿verdad? Como dice el texto, que confiesan su nombre. Quiere decir, si a usted le va bien el trabajo, no digan es que yo soy inteligente, es que yo soy piloso. Reconozca una cosa, Dios es bueno. Y dígale, a mí me va bien en el trabajo porque Dios es bueno. A mí me pagan bien en la empresa porque Dios es bueno. Reconozca a Dios, confiese el nombre de Dios. Y cierro con lo siguiente. Los otros dos sacrificios que Dios demanda en esta porción de la Biblia para ofrecer en ese altar que es Jesús, por medio de él, delante del Padre eterno. Versículo 16, haga el bien. Haga el bien. ¿Quiere ofrecer a Dios como sacerdote en este nuevo orden? Haga el bien. ¿Y qué es el bien? No lo que usted considera que es el bien, lo que Dios ha dicho. Esta mañana compartía con los hermanos y yo les decía, esto es, por favor, no haga lo que usted sienta, haga lo que usted debe. Me hice entender. No le podemos decir, haga lo que sienta, porque cuando uno hace lo que siente, normalmente va a pecar, la va a embarrar. Por ejemplo, ¿tiene problemas usted con un vecino? ¿Qué tal otro llega y le diga, haga lo que sienta? Sí, sientes hacerle daño, sientes desbaratar al otro. ¿Qué siento cuando discuto con mi esposa? ¿Abrazarla? Sí, pero con el ánimo de descuartizarla. Ya, darle un apretón para dejarla sin aliento. Es probable. No haga lo que sienta, porque el corazón es perverso, el corazón es engañoso. Haga lo que Dios ordena, haga lo que Dios dice. Solo haciendo lo que Dios ordena, usted hará el bien. Y ese es un sacrificio todos los días, porque mi corazón me inclina a hacer cosas malas. Y debo entonces llevar a ese altar, a Cristo, mi corazón, para que sea allí quemado. Para que mi pecado sea quemado allí. Solo en Cristo. No hay otro lugar. Un único altar desde el cual podemos ofrecer a Dios. ¿Quiere hacer el bien? Hazlo para la gloria de Cristo. Hazlo en nombre de Cristo. Hazlo bajo lo que ordena Cristo. Y luego dice, y de la ayuda mutua no os olvidéis. ¿Sabe cuánto se complace Dios? ¿Sabe cuánto sacrificio a Dios es el que usted no se olvide de la ayuda mutua? Cuando usted comparte para la gloria de Dios su pan, cuando usted mete la mano a su bolsillo para compartir algo del sudor de tu frente con una persona realmente necesitada, quiero decir realmente necesitada, muy necesitado, ¿sí? De tal manera, estamos hablando de una real necesidad. Así que, amados hermanos, cuando usted, recuerdan que nos habló al comienzo del capítulo 13, dice, habla del amor fraternal, ya lo explicamos. Entonces aquí viene ahora a decirnos de la ayuda mutua. Acuérdese de la viuda y de los huérfanos, porque la religión pura y sin mácula tiene que ver con ayudar a los más desfavorecidos. Pero aclaro algo, eso no es la moneda al niño que está pidiendo en el semáforo. No. Es a quien a usted le conste que la persona está atravesando una
necesidad. Y una necesidad no por flojera, no por pereza, porque cada vez que usted ayuda a alguien, procure no patrocinar prácticas contrarias a la voluntad de Dios. ¿Está claro eso? Cuando usted le da a un niño, esta semana nos sorprendió una noticia de un hombre golpeando a un niño desde una bicicleta. Parece ser que al niño lo usan para pedir y le ponen al niño una cuota, o sea, él debe todos los días llegar con una cantidad de dinero, porque si no llega con ese dinero lo castigan, lo golpean. Vergonzoso eso. Ahora, ¿cuántas personas le han dado al niño? ¿Le están dando al niño? No, le están dando a quien utiliza a ese niño para sacarle provecho. Y lo que estamos haciendo nosotros es patrocinando el esclavismo en ese nivel tan bajo. Hay personas que piden para consumir sustancias para sus vicios. No. Pero si usted ve a una mujer cabeza de familia, ve a un hermano por enfermedad, porque ahora por la pandemia perdió el trabajo y hay que echarle la mano, por favor, de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque eso es un sacrificio ofrecido en Cristo para la gloria de Él. Mire, eso dice el texto ahí al terminar, versículo 15. 16 dice: de tales sacrificios se agrada Dios. ¿Quiere agradar a Dios? Siempre ofrezca alabanza a Dios. No se queje. No se queje. Pastor, es que me duele. Bueno, entonces quéjese a ver si le quita el dolor. No quita el dolor. Pero el rostro alegre es medicina a los huesos. Ya, hermanos amados, ayude al otro y haga el bien. Usted es un sacerdote de Dios. Vive como un sacerdote para ofrecer a Dios lo que a Él le agrada. Pero recuerde, no puede ofrecer lejos de Cristo. Es en Cristo. Si usted está en Cristo, va a ser agradable porque ofrecerá desde Cristo para la gloria del Padre. Si no es en Cristo, aún dice la Biblia en el Salmo 5 que la oración del impío es abominación a Jehová. O sea, aún cuando el impío ora, se hace más abominable. De tal manera que solo a quienes Dios ha constituido sacerdotes y ofreciendo en Cristo serán agradables delante de su santa presencia. La invitación es: ven a Jesús, ven a Cristo. Sin Él no es posible. Solo Él nos libra de la ira venidera. Solo Él es el sacrificio perfecto y el sumo sacerdote que intercede diariamente por nosotros. Usted tiene a alguien que intercede. Es Jesús, el único mediador. En esta iglesia no hay intercesores. O sea, aquí no hay un grupo de intercesión, porque aquí tenemos a un intercesor que lo hace siempre, y es Jesucristo, el Hijo de Dios. Que si oramos unos por otros, sí, pero eso no nos hace a nosotros intercesores, porque la palabra intercesor o mediador es únicamente para Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres. Puestos en pie, por favor. Vamos a agradecer al Altísimo. Tenemos un nuevo altar, por lo tanto, nuevos sacrificios. Fruto de labios. No solo de labios, es que los labios hablan de la abundancia del corazón. Haga el bien, hermano. Ofrezca a Dios una vida recta. No haga lo que siempre quizá el corazón le inclina. Haga lo que Dios le dice. Ayude a otros. De estos sacrificios se agrada el Señor. Padre, te doy gracias en este momento especial. Ha sido una oportunidad para escuchar tu palabra, para ser invitados a Jesús, para salir tras Él, abandonando todo aquello que se convierte en un impedimento, aun cuando aquello tenga la estructura
y la tradición de un asunto religioso como era para los judíos, pero la invitación es a ir tras ti, Señor, tras sus pasos, porque tú eres el único camino al Padre. Nadie puede llevarnos al Padre sino tú. Te damos gracias porque solo tu sangre y solo tu sacrificio me ha limpiado, me ha librado del pecado, de la ira venidera, y me da la posibilidad de la vida eterna. Porque al que cree en el Hijo de Dios, se le da la potestad de ser hecho hijo de Dios. Y el que cree en el Hijo tiene la vida. Pero el que no cree ya ha sido condenado. La ira de Dios está sobre él. Señor, gracias por habernos constituido tus hijos y parte de un nuevo sacerdocio que tiene la misión de ofrecer permanentemente sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan tu nombre, de hombres y mujeres que se esfuerzan a hacer el bien y que manifiestan el amor con la ayuda mutua, porque aquel que te conoce ama, ya que quien no ama no te ha conocido a ti. Enséñanos, Señor, a ver todos los días las virtudes tuyas en favor de nosotros y alabar, ofrecer alabanza. Antes que estar pidiendo, Dios, estamos constituidos para ofrecer como sacerdotes. Muchas gracias te doy, Padre, por cada uno de mis hermanos presentes en esta mañana, por cada familia que está aquí. Muchas gracias, Dios. Pedimos perdón por nuestros pecados, pedimos perdón por nuestras maldades, pero a la vez agradecemos que hayas hecho la provisión para expiarnos de una vez y para siempre. Enséñame a vivir como tu Hijo, como un sacerdote de tu reino, en Cristo Jesús. Amén.